Como siempre, nos toca hablar de temas de actualidad y también de interés, y por eso queríamos hablar con la doctora Laura Taberna. Ella es oftalmóloga y nos va a hablar de muchos de los problemas que hoy tenemos muchos de los ciudadanos del mundo, básicamente, porque de hecho somos dos en esta mesa y los dos usamos anteojos. Sí. Entonces, bueno, queríamos consultarle algunas cuestiones a la doctora Laura Taberna. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ustedes y buenas tardes a los oyentes. Muchas gracias por estar del otro lado. Y lo primero es, hay una cifra estimada de que hay 253 millones de personas en el mundo con problemas visuales. ¿Esto es real? ¿Está aumentando la cantidad de gente que tiene problemas en los ojos? ¿O siempre fue igual y es simplemente que uno va creciendo y lo va viendo, claro? Bueno, estas son cifras actuales que son datos de la Organización Mundial de la Salud. O sea, son cifras reales, claro. ¿Sí? Lo importante de todo esto es que el 80% de los pacientes que tienen discapacidades visuales con controles periódicos se pueden evitar o curar. Eso es lo importante. Cuando te referís a discapacidades visuales, ¿te referís a algún problema o te referís, no sé, a tener, por ejemplo, miopía, astigmatismo? Claro. Exactamente. Las discapacidades visuales, digamos, más importantes son los errores de refracción, que en definitiva tiene que ver con el uso de lentes, las cataratas no operadas, la degeneración macular relacionada con la edad, la retinopatía diabética y el glaucoma, entre otras. Claro. Bien. ¿Y de qué manera se puede evitar tener este tipo de problemas? Porque obviamente que hay mucha ignorancia, yo soy uno de ellos, por ejemplo, que hace poco me enteré que, por ejemplo, los anteojos de sol comprados en cualquier lado te pueden hacer mal, pero ¿de qué manera se puede evitar tener problemas en los ojos? Bueno, concurrir al oftalmólogo todos los años es fundamental. Bien. Se necesita un control muy simple, como ser toma de huella visual, examen con lámpara de hendidura y un fondo de ojo como para detectar la mayor parte de los problemas del ojo. Esto es lo que se hace... O sea, empezar con eso es fundamental. Usar anteojos apropiados, obviamente, siempre en ópticas. Claro. Si uno utiliza un anteojo de sol, tiene que ser un anteojo que tenga un vidrio, que contenga una etiqueta, que filtre realmente los rayos ultravioletas. Bien. Claro, esos 3 estudios que vos mencionaste, ¿son los que hace el oftalmólogo cada vez que uno va o simplemente da la receta y son estudios un poco más profundos? Por lo general tiene que ver con el examen clínico oftalmológico básico. Ajá, bien, y perfecto. Después, si uno detecta algo en esas consultas, pide estudios complementarios. Perfecto. Que hoy en día eso está avanzadísimo. Claro. Por eso uno a veces piensa, bueno, los problemas existían antes seguramente, pero hoy se pueden diagnosticar. ¿Hay una tendencia de crecimiento de gente que tiene problemas visuales producto de las pantallas? Hoy es todo con pantalla y uno cree que le hace mal a la vista, pero ¿pasa por esto o también pasa por la desinformación de no ir al oftalmólogo periódicamente? No, está demostrado y estudiado que el uso prolongado de todos los que son tablets, celulares o todo tipo de pantalla pueden provocar espasmos de la acomodación y eso se traduce en miopía. Y eso es muy importante en el caso de los chicos. Hay toda una campaña actual que limita el uso de de esta tecnología en los niños. Sí, con lo difícil que es. ¿Y eso tiene que ver con la distancia con la que uno se ponga de la pantalla o con la cantidad de tiempo? Porque históricamente las madres nos decían, sentate lejos del televisor porque hace mal. ¿Es real esto o simplemente es por la cantidad de horas que uno se queda expuesto a las pantallas? Tiene que ver con las dos cosas, en realidad. Bien. Algo igual que es fundamental, que en los adultos debe limitarse, pero en los niños ya se está haciendo mucho hincapié que desde que nacen hasta los 2 años directamente no deberían tener ningún contacto con este tipo de tecnología. Todo lo que tenga que ver tablets, celulares, un mal uso de la visión cercana y luego de esa etapa limitar el horario.
Bien. Y por otro lado, el que hoy en día no está usando anteojos, por ejemplo, ¿cómo se da cuenta de que en realidad, más allá de ir al oftalmólogo, que debería hacerlo, pero cómo se da cuenta, cuáles son los síntomas que tiene alguien que ya está teniendo algún problema visual y que todavía no tiene anteojos? Bueno, por lo general comienzan con dolores de cabeza, empiezan a ver que cuando están en las clases, miran las pantallas, empiezan a tener visión borrosa de lejos. Sí. Y se traduce directamente en un gran cansancio visual y por lo general consultan por eso. Claro. Bien. Y con respecto a los chicos, porque pensemos que un adulto puede darse cuenta más fácil. Ahora, ¿cómo el padre se da cuenta que el chico que está yendo al colegio, bueno, tiene estos problemas si es que no le dice, por ejemplo, que tiene dolor de cabeza? Puede empezar con problemas en la atención, al no ver. Por lo general son chicos que piden sentarse más adelante, también les duele la cabeza y empiezan a andar mal en los exámenes. Ajá, bien. Igual por los... Sí, perdóname. Sí, decime. No, digo que muchas veces, por suerte, por lo general son los maestros los que pesquisan eso. Claro, lo que llama la atención. Exacto, y gracias a Dios los colegios están haciendo mucho hincapié en pedir todos los años agudezas visuales, y eso es muy bueno. Bien, ¿y de qué se trata el ojo perezoso? Porque es algo que es algo más común de lo que uno cree. ¿De qué se trata? Exacto, bueno, les explico un poquitito, sí. O sea, cómo se llega al ojo perezoso y qué es. El niño debe recibir un buen estímulo visual, o sea, debe ver desde que nace hasta los aproximadamente los primeros 8 años de vida, como para poder desarrollar su corteza visual, ¿sí? Bien. O sea que el niño nace no viendo y aprende a ver. Eso es fundamental. Entonces, uno no lo puede limitar de ningún estímulo. Por ejemplo, si tiene un problema refractivo de anteojos, hay que dárselo. Si tiene catarata, hay que operarlo. Por supuesto que lo estoy explicando a grandes rasgos. Sí, claro. Hay muchísimas patologías. Todo lo que haga que esa corteza visual no aprenda a ver, ese ojo se va a ambliopizar. Es lo que se llama ojo perezoso. Bien. O sea, es un ojo que no aprendió a ver. Bien. ¿Y eso se puede desarrollar con el tiempo o ya si lo perdió hasta los 8 años no lo puede recuperar? Lo de los 8 años es aproximado. Bueno, sí. Está estudiado que un poco más fuera de ese límite también pueden desarrollar. Pero realmente lo que se haga en ese tiempo por lo general determina la agudeza visual en el adulto, de ese niño, digamos, después. Y por otro lado, y ya hablando de los adultos y ya los que usan lentes de contacto, que es cada vez más común, es bueno para la vista porque, bueno, particularmente yo suelo usar y noté que por ahí cuando uno no está usando los lentes de contacto, no usa lentes directamente y después, los empieza a usar, cuando se los quita, pareciera como que ve menos o nota más la diferencia de cómo es antes. ¿Al adulto le pasa lo mismo? O sea, ¿se le acostumbra el ojo y después puede ser negativo? Mira, si un paciente requiere un lente de contacto, porque hay muchísimas causas por las cuales un paciente, su agudeza visual realmente mejora con el lente de contacto y no así con el anteojo, como por ejemplo en las miopías altas, en los astigmatismos muy irregulares, donde tienen diferente corrección en ambos ojos. O sea que a ese paciente realmente sí hay que darle el lente de contacto. O pacientes que hacen deportes, hay un montón de causas por las cuales uno sí o sí tiene que dar el lente de contacto. Claro. O sea que en esos pacientes no queda otra. Cuando saquen el lente de contacto es inevitable. Van a ver como ven sin corrección. Claro, eso no, y no porque la miopía le haya avanzado ni le va a avanzar, por ejemplo. Claro, pero no le genera un retroceso, digamos. Por eso todo paciente que le damos un lente de contacto también le indicamos un anteojo. Así. Claro. Aparte porque hay que descansar de los lentes de contacto, ¿sí? Claro. Porque eso está apoyado sobre la córnea, puede provocar un ojo seco, puede provocar que el ojo se inflame, entonces se recomienda no más de 8 horas con la lente de contacto. Luego cuando llegan al hogar, lo ideal es que usan los anteojos. Claro. Bien. Una cortita sobre el final. ¿Cualquier graduación es operable o cada caso es diferente? No, la verdad cada caso es diferente. Bien. Primero que se requiere una cierta edad como para saber que el ojo se desarrolló completamente, claro. Y no todas las córneas, que son por lo general las
o sea, el sector del ojo que se modifica con la cirugía refractiva, sí. Tiene que tener unas ciertas características para que se pueda tallar con el láser, por ejemplo, en las cirugías refractivas. Muy bien. Muy bien, Laura, muchísimas gracias por haber participado aquí en La Vuelta. Y entonces el resumen de todo esto es que siempre es mejor hacerse controles periódicos para evitar cualquier tipo de inconveniente con la vista. Perfecto, los esperamos. Bueno, muchas gracias, Laura. Hablábamos con Laura Taberna, ella es oftalmóloga, y estuvimos hablando un poquito de todos los problemas visuales que podemos tener o que solemos tener a raíz de nuestro modo de vida.